El doctor Alejandro Ortega era un médico joven, recién llegado al Hospital General de la ciudad. Tenía apenas unos meses de experiencia en el área de observación de pacientes con enfermedades crónicas. Para muchos, ese lugar era desolador, largas estancias, pacientes en camas que parecían no tener fin, monitores sonando débilmente en el eco del pasillo, y la certeza de que la mayoría de las personas allí no saldrían con vida. Pero Alejandro lo asumía con calma, pensaba que más allá del dolor, había algo de valioso en poder dar compañía y atención en la última etapa de la vida. Los primeros días, todo era rutina, chequeos, pláticas, ajustes de medicamento, charlas amenas con los pacientes. Poco a poco fue creando un lazo con varios de ellos. Había una pareja de ancianos que se tomaban de la mano todas las noches para dormir, un hombre que le pedía que le contara historias de cuando él era niño, como si necesitara que le recordaran la inocencia perdida. Y estaba doña Mercedes, una mujer mayor con un carácter fuerte, pero con una extraña serenidad frente a su enfermedad. Ella solía decir que no temía morir, porque la muerte era solo un cambio de casa. Una noche tranquila, mientras Alejandro revisaba expedientes, doña Mercedes lo llamó con una sonrisa enigmática. «Doctor, ¿ya vio al gato?» Alejandro arqueó una ceja. ¿Al gato? ¿Se refiere a la mascota de alguien? La anciana negó con calma. No, no es de nadie. Ese gato pasea por las noches, camina entre los pasillos y entra en los cuartos. Siempre va a donde alguien está por partir. Él avisa que ha llegado la hora. Alejandro se quedó unos segundos en silencio, incrédulo. Pensó que era la confusión de una mente cansada. Doña Mercedes, seguro fue un sueño o alguna sombra. Aquí no dejan entrar animales, usted sabe. Ella lo miró fijamente, con esos ojos que parecían ver más allá. No está soñando, doctor. Ese gato no es un animal común. Cuando lo vea, me recordará. Alejandro se retiró sin darle más vueltas, aunque la frase quedó flotando en su cabeza. Pasaron los días. Una madrugada, mientras hacía ronda, vio una sombra moverse al final del pasillo. Era pequeña, ágil. Cuando enfocó la mirada, se dio cuenta, era un gato. Su pelaje era oscuro, moteado, y caminaba con una calma inquebrantable, como si conociera cada rincón del hospital. Alejandro lo siguió con rapidez, temiendo que molestara a algún paciente. El gato entró en una habitación y, al asomarse, el doctor lo encontró acurrucado entre las piernas de don Manuel, un paciente mayor, profundamente dormido. «Oye, fuera de aquí», susurró Alejandro, intentando moverlo. Pero el gato, inmóvil, lo miró con unos ojos amarillos que parecían contener siglos de misterio. El paciente seguía dormido, sin alterarse. Alejandro decidió dejarlo ahí. Horas más tarde, cuando estaba a punto de salir de su turno, una enfermera lo detuvo. «Doctor, lamento avisarle, don Manuel falleció hace unos minutos». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó al gato y lo que le había dicho doña Mercedes. Trató de ignorarlo, pensando que era coincidencia. Pero las coincidencias comenzaron a repetirse. Una noche distinta, volvió a ver al gato entrando en otra habitación. Corrió de inmediato para sacarlo antes de que despertara a la paciente. Era una anciana en cama, con una respiración lenta y cansada. Cuando él entró apresurado, ella lo miró y sonrió débilmente. «Tranquilo, doctor, ya sé a qué ha venido». Alejandro se congeló. «¿Cómo dice? Ese gato no está aquí por casualidad. Es mi momento». Alejandro intentó consolarla, diciéndole que no pensara esas cosas. «No es un simple gato, doctor», susurró la mujer. «Es el gato de la muerte. Créame, cuando venga por mí, yo estaré lista».
Él negó con una sonrisa nerviosa, tratando de calmarla. Descanse, mañana vendré y verá que nada de eso es verdad. Pero esa misma madrugada, una alarma sonó, los signos vitales de la mujer se habían desplomado. Cuando llegó, ya era demasiado tarde. Ella había partido, y el gato no estaba en el cuarto. Desde entonces, la figura de ese animal se volvió una sombra en sus pensamientos. Lo veía recorrer pasillos, entrar a habitaciones, y siempre, a las horas, alguien fallecía. El gato era un presagio. Una noche, después de varios días de tensión, Alejandro entró a su oficina para descansar unos minutos. El corazón casi se le detuvo, el gato estaba sentado sobre su silla, mirándolo fijamente, con la cola enredada en sus patas. Alejandro se quedó inmóvil, el sudor frío bajándole por la frente. Pensó lo peor, ¿y si había llegado su turno? ¿Y si aquel animal lo había elegido? Respiró profundo, temblando, y se acercó despacio. El gato no se movió, solo lo observaba con una calma hipnótica. Cuando extendió la mano, el felino ronroneó suavemente y frotó su cabeza contra la palma del doctor. No había venido por él. Solo pedía compañía, calor, una caricia. Esa noche lo comprendió, el gato no era un verdugo, sino un mensajero. Su presencia no significaba miedo, sino un aviso, una oportunidad para que los pacientes no murieran solos. Desde entonces, cada vez que lo veía entrar en una habitación, Alejandro iba también, se sentaba junto al paciente y le hablaba, lo acompañaba en silencio hasta que el último suspiro llegaba. El gato de la muerte se convirtió en su aliado, un guardián silencioso que no buscaba aterrar, sino dar consuelo en el instante final. Desde aquella noche en que el gato apareció en su oficina, Alejandro Ortega ya no pudo ver el hospital de la misma manera. El animal se convirtió en una figura constante en sus turnos nocturnos, casi como una sombra que lo acompañaba silenciosamente. Al principio trataba de ocultarlo, pensando que sus colegas se burlarían si llegaban a enterarse. Sin embargo, con el paso de los días, otros empezaron a notar la extraña sincronía, donde el gato aparecía, pronto había un fallecimiento. Las enfermeras más veteranas comenzaron a llamarlo en secreto el guardián. Algunas incluso le dejaban un cuenco con leche o agua en el pasillo, como si de alguna forma entendieran que aquel ser merecía respeto. Pero no todos lo veían con tranquilidad, había quienes murmuraban que era un mal augurio, un presagio de desgracia, un emisario de la muerte. El vínculo del doctor y el gato. Alejandro, sin proponérselo, comenzó a generar un vínculo con el felino. No era suyo, nadie sabía de dónde venía ni a dónde se iba al amanecer. Solo aparecía entrada la noche, cuando el hospital quedaba en silencio, y se deslizaba por los pasillos como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Cada vez que el gato elegía una habitación, Alejandro sentía un nudo en el estómago, pero ya no corría a sacarlo. En vez de eso, entraba con calma y se sentaba junto al paciente. Muchas veces, las personas despertaban y veían al gato recostado a sus pies. Algunas sonreían, como si comprendieran. Otras lo acariciaban débilmente, agradeciendo sin palabras la compañía. Una noche, mientras acompañaba a un hombre con insuficiencia respiratoria, el paciente abrió los ojos y le dijo: «Doctor, ¿sabe por qué viene este gato?» «Algunos dicen que es un presagio», respondió Alejandro con cautela. El hombre sonrió con dificultad. «No es un presagio, es un regalo. Viene a recordarnos que no morimos solos». Esa frase quedó grabada en el corazón del médico. Desde entonces, dejó de sentir miedo y comenzó a ver su trabajo con una misión distinta, no solo curar, sino también acompañar. Sin embargo, no todos lo aceptaban. Pronto, el rumor del gato de la muerte se extendió entre pacientes y familiares. Algunos entraban en pánico cuando lo veían,
Otros pedían que no lo echaran, porque les daba paz. Hubo familiares que acusaron al hospital de permitir supersticiones y hasta exigieron que el gato fuera sacado. Un médico joven, colega de Alejandro, se enfrentó a él una noche. ¿De verdad crees en esa tontería? Es un simple gato, nada más. Los pacientes mueren porque están graves, no porque un animal se siente junto a ellos. Alejandro respiró profundo, intentando no discutir. No creo que el gato los mate. Solo creo que sabe algo que nosotros no y lo que hace es darles compañía. El colega rió con nerviosismo, pero esa misma madrugada, el gato entró en la habitación de uno de sus pacientes. El joven médico se burló. ¿Ves? Nada pasará, es pura sugestión. Horas después, la alarma de los signos vitales sonó. El paciente había fallecido. Desde ese día, el colega evitaba hablar del gato. Una noche de tormenta, cuando los pasillos estaban iluminados solo por la luz intermitente de los monitores y los relámpagos, Alejandro sintió una presencia distinta. El gato apareció, pero no caminaba con la calma habitual, iba directo hacia un cuarto específico. Era el de doña Mercedes, la anciana que meses antes le había advertido sobre él. Al entrar, encontró a la mujer despierta, mirando al gato con ternura. ¿Lo ve, doctor? Le dije que vendría por mí. Alejandro se sentó junto a ella, conmovido. Doña Mercedes, no piense así, usted aún puede resistir. Ella negó suavemente. No, hijo. Todos tenemos un momento. El mío llegó. El gato se acomodó entre sus piernas. Ella cerró los ojos y, antes de soltar el último suspiro, tomó la mano del doctor y le dijo: Cuídelo, doctor. No es un mensajero de la muerte, es un puente de paz. Alejandro lloró en silencio. Y esa fue la primera vez que sintió que el gato lo había elegido no solo como testigo, sino como compañero de misión. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a cambiar como persona. Ya no era solo el médico joven que corría de un lado a otro con expedientes. Se volvió más humano, más empático. Pasaba tiempo con los pacientes, les contaba historias, escuchaba sus recuerdos. Y siempre, cuando el gato aparecía, él estaba ahí para que nadie se marchara sin compañía. Pero un día ocurrió lo inesperado. Era madrugada, el hospital estaba en calma. Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina cuando sintió un escalofrío. Levantó la vista, el gato estaba otra vez sentado en su silla, igual que aquella primera vez. Lo miraba fijamente, con los ojos brillando bajo la luz tenue. El corazón del doctor comenzó a latir con fuerza. Pensó lo peor, ¿habrá llegado mi hora? El gato no se movía. Solo lo miraba, sereno, como esperando algo. Alejandro sudaba frío, sin saber qué hacer. Finalmente, respiró hondo, se levantó y se acercó despacio. Se arrodilló frente al animal y, temblando, estiró la mano. El gato frotó su cabeza contra su palma, ronroneando. No había venido por él. En ese momento, una alarma sonó en el pasillo. Corrió hasta la habitación, un paciente estaba entrando en paro. El gato lo había estado esperando, para avisarle. Alejandro comprendió entonces el verdadero significado. El gato no anunciaba muertes, sino que lo buscaba a él, para que acompañara a quienes estaban en su último viaje. Con los años, la historia del gato de la muerte se volvió leyenda en el hospital. Nadie sabía de dónde venía ni por qué siempre aparecía en el momento justo. Algunos lo consideraban un ángel, otros un espíritu, otros simplemente un gato con un sexto sentido. Para Alejandro, era más que eso, era un aliado silencioso que le enseñó que la medicina no solo se trata de salvar vidas, sino también de dignificar la muerte.
Cada vez que veía al felín entrar en una habitación, ya no sentía miedo. Entraba también, tomaba la mano del paciente y se aseguraba de que nadie partiera en soledad. Y cuando los familiares preguntaban por qué el gato estaba ahí, él solo respondía: porque todos necesitamos compañía en nuestro último viaje. Años después, cuando Alejandro ya era un médico experimentado, ocurrió algo inquietante. Una noche, mientras revisaba un expediente en su oficina, sintió un ronroneo a su lado. Volteó y vio al gato recostado tranquilamente sobre sus piernas. Esta vez no sintió miedo. Lo acarició con ternura y sonrió. ¿Es para mí?, preguntó en voz baja. El gato lo miró, luego bajó de sus piernas y salió al pasillo. Alejandro lo siguió. El animal se detuvo frente a una habitación. Al entrar, encontró a un paciente solitario, en agonía. El gato saltó a la cama y se acomodó junto a él. El doctor entendió, aún no era su hora. El gato no venía por él, sino a recordarle que su misión seguía en pie, ser compañía en los últimos momentos. Y así, el hospital siguió siendo testigo de aquel misterio. El gato de la muerte nunca dejó de aparecer, pero gracias a Alejandro, su presencia ya no inspiraba temor, sino una extraña paz. Porque quienes conocieron su secreto sabían que, si aquel gato se acostaba en tu cama, no te irías solo, alguien te tomaría la mano y te acompañaría hasta el final. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.